bienvenida a nuestra querida audiencia. Yo soy Dairana Medina. El día de hoy están conmigo Sergio Lagunas y Gerardo San. Y juntos nos hemos llamar los... ¡Picudos! Vale, a sus chamacos, a sus payates y a sus escuincles, que el día de hoy tenemos... Nos dimos en la torre. Y así es, mi querida Dai. Nos dimos en la torre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, Primera bien. vez en vivo y a todo color. En vivo. Sí, hoy lunes 6:30. Primera vez en vivo y a todo color. Hoy lunes 6:30. 6:02. Para ser exactos. ¿No? Justo porque sí. Puto pon que sí. Punto que sí. El día de hoy tenemos un tema que se llaman Torres de Hanoi. Decidimos hacerlo ahora sí que en formato de video, porque es un tema que no se puede explicar solo con palabras. O sea, se necesita ver lo que estamos haciendo. Y pues, antes que nada, vamos a explicar de qué se tratan las famosas Torres de Hanoi. Ok, mira. Para este juego tenemos que tener en cuenta que tenemos 3 varillas. En este caso vamos a tener 3 varillas y vamos a tener una serie de discos. A las varillas las podemos denominar como A, B y C, ¿no? En este caso supongamos que tenemos 5 discos que van de un tamaño, o sea, mayor al menor. Obviamente pues el mayor va abajo, el más chico va arriba y así, ¿no? Hasta llegar al más chico, al más pequeño. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que pasar toda esta pila de discos a una otra varilla, suponiendo que tenemos todos en el disco A, en la varilla A, vamos a suponer que podemos pasarlo ya sea a B o a C. En este caso podemos elegir, o sea, cualquiera de las dos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Una de las reglas principales en este punto es que solo podemos mover de un disco a la vez y que no podemos colocar un disco de mayor tamaño sobre un disco pequeño. Entonces, ¿cuál es el chiste de este juego? Bueno, que tenemos que hacerlo en la menor cantidad de pasos posibles, ya que, pues, como tal, siempre hay un modo de hacer la menor cantidad de pasos, pero no podemos agarrar y decir, ¿sabes qué? Vamos a mover todos en un solo paso, en un solo movimiento. No se vale, es de un solo disco a la vez y no podemos poner uno mayor al más nuevo. No sé si se me olvida algo. Creo que no. Creo que no dijiste, creo que lo más importante, que es un disco por uno en vez de agarrar. Ajá, en vez de agarrar, o sea, de 3, 2, varios. Cabe mencionar. Todos de una vez y los paso a la tercera. Exactamente. Algo que cabe mencionar es que, por ejemplo, nosotros lo hemos intentado con discos, bueno, con 5 discos, con 6 discos. Se puede intentar, o sea, con N cantidad de discos este juego, ¿no? Obviamente, pues también si agarras y decides nada más ocupar 3, pues no seas flojo. hay que hacer esto un reto. Yo creo que una buena cantidad de discos para empezar, pues podrían ser 6 discos. ¿Estás de acuerdo? Ok. Sí, y tal vez nos preguntemos, ¿de dónde salió este juego? Bueno, la historia dice, o la leyenda dice, que las Torres de Hanoi es un rompecabezas matemático inventado en 1883 por el matemático francés Edouard Lucas. Perdónenme los franceses si es que estoy pronunciando mal esto. El mexicano es Eduardo Lucas, ¿no? También existe una leyenda que dice que el juego es más antiguo que eso. Esta leyenda cuenta que hace mucho tiempo los monjes de un monasterio ubicado en la región de Hanoi, ahí el nombre, Torres de Hanoi, ubicado en Vietnam, se encontraban rezando a sus 3 dioses, Brahma, Vishnu y Shiva, ya que querían saber cuándo iba a ser destruido el mundo. Entonces, en respuesta a sus plegarias, se apareció entre ellos el dios Brahma,
y les entregó una base con 3 postes, los cuales eran de diamante y del grosor del aguijón de un avispón. En uno de ellos se encontraban apilados 64 discos de oro puro de diferentes tamaños, siendo, como acabamos de mencionar, el más grande hasta abajo y yendo decrementando en tamaño hasta el de hasta arriba, ¿no? Que es el más chico. Entonces, una vez el dios Brahma les dio los postes y los discos, se retiró. Los monjes se preguntaban qué debían hacer con los discos. En ese momento se manifestó otro dios, el dios Vishnu, y les explicó las reglas que describimos al inicio, que es mover de uno en uno y no puede haber uno más grande encima de uno más chico, ¿no? Entonces ya, dado esto, los dioses se alegraron mucho de saber lo que tenían que hacer y pensaron que si movían todos los discos de un poste a otro cumpliendo las reglas que se le habían sido explicadas, complacerían a sus dioses y esto les dirían cuándo se terminaría el mundo. Entonces, cuando estaban a punto de comenzar, cuando estaban a punto de mover el primer disco, apareció el tercer dios, apareció Shiva y les dijo: cuando terminen de mover los 64 discos, en ese momento el mundo habrá terminado. Los monjes se llenaron de miedo, pues si no movían los discos, sus dioses se enfadarían con ellos y los castigarían. Pero si terminaban de mover todos los discos, entonces el mundo llegaría a su fin. Entonces, ahí estaban en este predicamento, ¿no? Pues es que básicamente llega uno y te dice, ten, te lo regalo. Y el otro te dice, ¿sabes? Se juega así. Y el último te dice, pero si lo acabas, se acaba la humanidad, ¿eh? Ese es un juego que sería interesante jugarlo, porque te gustaría saber, ¿en serio? O sea, ¿en serio se finaliza ahí? Pero no sé, es una dualidad, ¿no? Sí, se vuelve esto muy creepy. ¿Qué más? ¿Les parece si damos un ejemplo de cómo se juega este juego? Claro que sí, me parece muy bien. Bueno, es un excelente ejemplo. Algo que también se menciona es que no saben si la leyenda, o sea, salió, o sea, de ahí o Eduardo Luca se basa en esta leyenda para hacer la torre, ¿no? Es algo, porque también me parece que hay, ¿cómo se llama? Un dato de que es hindú, ¿no? También en la India, que también curiosamente empata un poco, o sea, la leyenda, pero en esencia es lo mismo, nada más que en este caso me parece que es Kashi, ¿no? El dios, o sea, que les da el juego de las torres de Hanoi. No lo recuerdo muy bien. Ya, no, ni yo. Sí, encontré otras historias, pero tal vez no encontré la variante que tú mencionas. Pero vamos a ver. Vamos al juego. Entonces vamos a compartir pantalla. Perfecto, se puede ver. Entonces, para aclarar un poco para la gente que nos está viendo, o bueno, a lo mejor la gente que nos vaya a oír en el podcast, si es que lo subimos. Esta aplicación la descargué de Google Play Store. Pueden descargar, se llama Tower of Hanoi, o sea, Torres de Hanoi. Creo que también lo puedes encontrar así en español. Entonces, la primera barra dice New Game, que es juego nuevo. El otro es Continue Game, o sea, continuar el juego. Por si tienes un juego previo. O por si tienes un juego previo que dejaste ahí olvidado. Luego tienes Preference, que es preferencias. Y abajo es Information, ¿no? Que pueden revisar allí quiénes fueron los programadores. La verdad, muchas gracias, porque así hicieron más fácil nuestro trabajo. Entonces, primero vamos a preferencia, o sea, como pueden ver, déjenme mover los picudos. Como pueden ver, le puse en orientación, Orientation of Screen, o sea, que va a estar acá. ¿Cuál es la orientación? Landscape, o sea, va a estar acostadito.
Y vamos a escoger el número de discos. ¿Con cuántos discos les gustaría que probáramos? ¿Te parece bien los 5 o 6? Sí, yo también estaba pensando entre 5 y 6, con lo que te sientas más cómodo. Ok. ¿Les parece el de default, que son 6? Ujú. Entonces voy a seleccionar 6. Le voy a dar para atrás. Y ya le vamos a dar en New Game. De nuevo los picudos, porque como que estorban. Ya ciérralo. Entonces, bueno, lo voy a resolver Ujú. y después voy a ir explicando el por qué lo fui resolviendo así. Así que vamos a empezar. La primera pieza la voy a mover a la segunda barra. La segunda pieza la voy a mover a la tercera barra. Y la primera pieza la voy a mover encima de la segunda barra. Ok. Luego, va. La tercera barra la voy a poner en la segunda. El segundo palito. Regreso el primer anillo de Hanoi. El segundo lo pongo encima del tercero y luego ya el primero sobre el segundo. Luego el cuarto va a la tercera. Y aquí déjenme acuerdo cómo se resolvía. Tú dale. La primera en la tercera, la segunda en la primera otra vez a la primera, la tercera va a la tercera. Esto suena confuso. Sí, el tercer disco va al tercer poste, ¿no? El primer disco va al segundo poste, el segundo disco va al tercer poste y ahora sí, el primer disco va otra vez al tercer poste. Ujú. Sí, ahí podemos ver la estrategia, ¿no? Más o menos. Tenemos Más que o mover tenemos que mover todos los discos anteriores a un solo poste de los otros dos para poder mover otro, ¿no? Por ejemplo, este disco, el 5, el azul, para poder moverse tiene que tener todos los discos de arriba en otro lado, ¿no? Y todos los discos de arriba tienen que estar en un solo poste, porque si están distribuidos en los otros dos, pues ya no puede ponerse ni en uno ni en otro poste, ¿no? Ok. Porque ya estaría encima de discos más chicos. Sí. Vamos a mover al quinto. Llevamos una cuarta parte. Entonces el primer disco lo voy a regresar al primer palo. Es que suena raro. Poste. El segundo disco al segundo poste. El primer disco al segundo poste. El tercer disco al primer poste. El primer disco al tercer poste. El segundo disco al primer poste. Y el primer disco lo regreso al primer poste. Y muevo el cuarto disco a la segunda, ¿no? Ay, demonios. El primer disco va al segundo poste. El segundo disco al tercer poste. El primero al tercero. El tercer disco al segundo poste. El primero al primero. Y el segundo al segundo. Y ahora sí el primero al segundo. Ok. Vamos. Y ahora sí vamos a mover la última pieza al tercer poste. Vamos a la mitad. Ya vamos a la mitad. ¡Fiu! Pues el primer disco va al tercer poste. El segundo disco va al primer poste, otra vez de regreso. Regresamos el primero al primero. Esto parece como si estuviera narrando un partido de fútbol. El tercer disco va al tercero. El primero al segundo. El segundo al tercero. Y el primero al tercero. El cuarto va al primero. Se va por la banda. El primero al primero, el segundo al segundo, el primero al segundo.
El tercero al primero. El tercero al primero, el primero al tercero, el segundo al primero y el primero al primero. Va. Ok. Y 3, ya por 4. fin podemos mover la azul. Ah. Y vamos otra vez. Ah. Déjenme pensar lo que es lo que tengo que hacer. El primero al segundo. Ujú. El segundo al tercero. El primero al tercero. El tercero al segundo. El primero al primero. El segundo al segundo y el primero al primero. Ok. Y ahí movemos. Hasta eso voy bien. ¿Más bien? Ujú. El primero al tercero. El segundo al primero. El primero al primero. El segundo al tercero. Y ya el primero al segundo. El segundo al tercero. Y finalizamos con el primer disco en la tercera. Y fíjate que perfecto, ¿eh? Llegaste a la óptima solución, que son 63 pasos para 6 discos. En este caso, si fueran 7 discos, estaríamos hablando de 127 pasos. Sí, de hecho, más o menos podemos ver la recursión. Si añadimos un disco, por ejemplo el séptimo, y vamos hasta aquí, es la cantidad de pasos que acabamos de hacer, más un paso que es mover el disco más grande, más la misma cantidad de pasos que hicimos anteriormente, ¿no? Ajá. Son Exactamente. 63 más 1 más 63 son 127. Son 127. Entonces le voy a poner OK. Y entonces te regresa a la página de inicio. ¿Quieres intentar uno, Pinacho? Ah, arre. ¿De cuántos discos? Ah, no sé. ¿Cuánto tiempo tenemos? Es que también hay un truco para resolverlo fácilmente. Si quieres, Ok. ponlo de 5. Ok. Vamos a ponerlo de 5. Voy a dar por atrás. New Game. Otro dato interesante es que podemos calcular también en qué disco o en qué columna, perdón, van a terminar todos los discos dependiendo de dónde empecemos. Entonces, Ajá. dependiendo si es par o impar, si es una cantidad impar de discos, los discos van a terminar donde empezamos. Y si es una cantidad par, van a terminar en el otro disco. Entonces, por ejemplo, tú lo hiciste con 6 discos. Ajá. Y tu primer paso fue mover el disco pequeño a la columna 2. Y al final terminó todo en la columna 3. Porque era una cantidad impar de discos. Era una cantidad par. Era cantidad par, perdón. Eran 6, entonces terminó en el otro. En el otro columna, ¿no? Fue al revés. Sí. Con cantidad par queda donde no pusiste el primer disco. Aquí, como es impar, va a terminar donde pongamos el primer disco. Entonces, por ejemplo, si queremos que termine en la tercera columna igual, movemos primero el primer disco a la tercera columna. Ok. Y también voy a aprovechar para decir un truco para resolverlo. Un truco para resolverlo es que cada 2 pasos muevas el disco pequeño en una dirección. Y siempre tiene que ser la misma. En este caso lo estamos moviendo a la izquierda, digamos. Entonces a la izquierda del primero no hay nada, nos vamos al tercero. El siguiente va a ser el segundo y el siguiente va a ser el primero, en pasos posteriores. Y entre uno y otro vamos a mover el disco que podamos. Entonces aquí el disco que podemos mover es el disco 2 a la segunda columna. Ok. Ahora movemos el primero a la izquierda, de la tercera a la segunda. ¿Aquí? Sí, ahí. Sí. Ahora el que podemos mover es el tercer disco hasta la derecha. Ok. Ahora otra vez movemos el disco pequeño a la izquierda. Ahora hacemos la única jugada que no implica el disco pequeño, que es el segundo disco a la tercera columna.
Ahora movemos el disco pequeño de vuelta a la tercera columna. Que sería la izquierda, considerando que fuera un bucle. Ah, exactamente. Ah, Ahora el cuarto disco a la segunda columna. ok, Ahora el disco pequeño a la segunda ok. o a la izquierda. Ahora el segundo disco a la primera columna. Ahora el disco pequeño a la primera columna también. Ahora ahí el disco rojo a la segunda columna. Ahora el disco pequeño a la tercera columna. Ahora el disco amarillo a la segunda columna. Ahora el disco pequeño a la segunda columna, moviéndolo siempre a la izquierda cada un par de pasos. Ahora el disco verde a la tercera columna. Entonces ya, como vimos, empezamos en el tercer disco y al final todo va a quedar en el tercero, ¿no? Porque es una cantidad impar. Ahora el disco pequeño a la primera columna. A la primera, ¿verdad? Sí. Ok. Ahora el amarillo a la tercera. Ahora el morado a la tercera. Ahora el rojo a la primera. Ahora el morado a la segunda. Ahora el amarillo a la primera. Ahora el morado a la primera. Ahora el azul a la tercera. Ahora el morado a la tercera. ¿A la tercera? Sí. Ok. El amarillo a la segunda. El morado a la segunda. El rojo a la tercera. El morado a la primera. El amarillo a la tercera. Y el morado a la primera. Ok. Llegamos a la solución óptima, que es 31 movimientos. Sí, aquí también vemos que se comprueba la otra regla que habíamos mencionado. Si añadimos un disco es el doble del anterior más 1. En este caso es 31 más 1 más 31 son 63. Son los pasos que hiciste hace rato. Sí. Ok, le voy a poner OK Excelentísimo. a la página de inicio. Cabe mencionar que esta aplicación lo que tiene es que cuando tratas de poner un disco mayor encima de uno pequeño no te deja. O sea, la programación de este juego fue diseñado para que se regrese a donde estaba antes. Por si alguien quiere descargarlo y jugarlo por su propia cuenta y disfrutarlo. Si no, también lo pueden hacer en la página de GeoGebra. Hay una aplicación programada directamente en la página, ya es que si están en una PC, Ajá. pueden utilizar la página de GeoGebra y también tiene su propia versión de las torres de Hanoi. Igual me parece que tiene la misma sentencia, que si tratas de poner una pieza de mayor tamaño en una más pequeña, no te deja. Y las torres de Hanoi también han aparecido en varias obras, incluyendo desde libros hasta series y películas actuales. Por ejemplo, supongo que ubicamos tal vez no, un programa reality show que se llama Survivor, en el que las personas como que hacen como pequeñas pruebas para al final ganarse un montón de dinero, ¿no? Un programa de ahí de Estados Unidos. El chiste es que una de estas pruebas era justamente resolver unas torres de Hanoi, que es mover todos los discos, bueno, ya lo mencionamos, ¿no? La primera columna a la tercera. Entonces, algo muy curioso que sucedió ahí es que no sabían la regla que mencionamos, que dependía de la cantidad de discos para saber dónde íbamos a terminar. Entonces la persona lo que hizo fue mover todos los discos y al final quedaron en medio y al final los movió a la tercera. Entonces hizo el doble de pasos ahí. También sería importante aclarar que, por ejemplo, las torres de Hanoi a lo mejor las vieron, pero en otro tipo de juegos, como es el 1024. Entonces maneja la misma lógica, porque ¿qué pasa? Tienes un cubito que tiene un 2, pero solo lo puedes fusionar con otro 2. No puedes fusionarlo con el 4, no puedes fusionarlo con el 8. O sea, maneja la misma lógica
aunque no es la misma presentación. Sí, vaya, la forma de resolverlo es muy similar. Entonces, para las personas que están estudiando computación, las torres de Hanoi ayudan mucho para hacer la lógica y para pensar en lo que son la recursividad y el diseño de árboles. Entonces, ahorita lo que decía Pinacho de que se duplican los pasos más 1, lo podrían ver con la cantidad de hijos que se va a formar. Sí. O sea, va a haber, por ejemplo, en la de 5 había 31 papás, en la siguiente va a haber 63 y en la que sigue 127. 120. Y así se va a ir. Acuérdate que el algoritmo es 2 a la n-1. Entonces, considerando la cantidad de discos, tú puedes saber cuántos pasos son los que vas a obtener, o sea, como medida óptima, puesto que la fórmula pues nada más necesita sustituir el número de discos en n. Entonces, si tienes 2 a la n-1, pues ya puedes tener automáticamente la solución óptima de, ¿cómo se llama?, del juego que estés jugando. En este caso, si agarras que estás trabajando, como bien decíamos, si son 7, son 127. Si lo quisieras poner en 13, me parece que serían 8,191 pasos, que es una buena cantidad. Y bueno, y por si alguien se preguntó cuánto es lo que dicen los dioses que contó la historia de Pinacho, dice que es 2 a la 64 menos 1. Porque son 64 discos. Los transformen cada movimiento, que es un segundo, y luego lo dividen entre minutos, y luego entre horas, y luego les contamos cuánto tiempo vamos a vivir. Sí, dicho ya se ha calculado. Dice que necesitamos... ¿cómo se lee este número? A ver, billones... A ver, cósele. 18.446 billones 744.073 millones. Espera, ya me equivoqué. Es un número muy grande. Sí, es un número muy grande. Es un número de 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20 cifras. Es un número de 20 cifras lo que se tiene que hacer. Y también se ha calculado más o menos cuánto se tardará el mundo en acabarse según esta historia. Dice que si suponemos que cada disco lo movemos cada segundo de esta historia, de los 64 discos, necesitaríamos alrededor de 584.942.417.355 años para poder mover todos los discos. Entonces, imagínense, si el universo conocido tiene aproximadamente apenas 14.000 millones de años, ahora para llegar a los 584.000 millones, pues falta un chorro. Falta una buena cantidad considerable. No nos preocupemos por el del mundo ahora. Y pues, no nos hagamos más del rogar, vamos a mencionar a los ganadores de los retos pasados. Recuerden que esta semana subimos 2 retos. El primero es de unos elefantitos. Pedro es el dueño de un zoológico, dice el problema, y acaba de adquirir 4 elefantes. Aquí el problema es cómo los va a transportar del lugar donde están. Ahora sí que al zoológico de Pedro. Entonces dice, el camión que los va a transportar aguanta solo 500 kilos. El primer paquidermo pesa 1/4 de tonelada. El segundo elefante pesa 1/3 de tonelada. El tercero pesa 1/5 de tonelada y el cuarto pesa 1/6 de tonelada. Al final, ¿cuántos viajes se hizo? Entonces, si usted hizo las operaciones pertinentes y más que eso, vio nuestra pista que decía que 1 tonelada equivale a 1000 kilos. Es decir, que el camión transportaba media tonelada. Entonces ya desde ahí tenemos una pista de que
algunos no viajaron en un solo viaje, ¿no? Los 4 no podían. Y entonces, ustedes hacen los cálculos, el primer elefante pesaba 250 kilos, el segundo pesaba 333 kilos, el tercero pesaba 200 y el cuarto pesaba 166.66 kilos. Ahora, llegando a esta conclusión, al final los 4 pesan 950 kilos y se podían transportar en 2 viajes. Aquí el meollo del asunto era cómo los ibas a meter en el camión. Entonces, si usted pensó en que el primero y el tercero tenían que viajar en un viaje y luego el segundo y el cuarto, está usted en lo correcto. De otra manera, no. No. Tronaba el camión. El chasis. Y las personas que pudieron responder a este reto son Lili Pacheco y Adíez Argüelles. Ok. Argüelles. Espero haberlo pronunciado bien. Felicidades. Esperemos Y los una- avances. Y una especial felicitación al último, que es Adíez Argüelles, porque él sí explicó cómo tenían que ir transportados los elefantitos para que este objetivo se llevara. El segundo reto fue algo que yo le denomino un crucigebra, porque no es un crucigrama, no tiene letras. Tenían que hacer muchas operaciones aritméticas. En este crucigebra propuesto son nada más sumas y restas. Y lo único que pedíamos es que nos respondiera cuál era el último dígito que se pone en las casillas. Y era el número 1. Entonces, si después quieren ver cómo lo resolvemos, después subiremos los demás retos que tenemos pendientes, responderles cómo se deben de resolver. Usted no se agüite. Vamos con calma. Vamos con calma. Entonces, las personas que respondieron correctamente a este último reto fue Giuseppe de Vizcarra, Caleb Vascoe, Mildred Danae, Héctor Rodríguez, Carlos Jiménez, Rosario Sáez y Juan Manuel García. Felicidades a todos ellos. Sí, felicidades. Entonces, nuevamente les recordamos, nuestros retos están pensados para chavitos de primaria, quizás de secundaria, o para gente que quiere, ahora sí que afinar su habilidad matemática, pues. Es para que ustedes pierdan el miedo, los intenten, los prueben, o sea, los calen, los prueban. También para que se diviertan y los compartan. Y si tienen dudas, pues ya saben, nos pueden preguntar, no tardamos más de un día en responder. Sí, siempre estamos ahí al pendiente para resolver dudas. Mensajes. Y bueno, y nosotros nos vamos, no sin antes recordarles, ahora sí que, lavado de manos, con agua y jabón, use gel antibacterial al 70% de alcohol en caso de no contar con agua y jabón, use cubrebocas en exteriores. Use cubrebocas, por favor, en exteriores. En caso de que tenga que visitar zonas aglomeradas y que no pueda guardar su sana distancia de 2 metros, por favor, ya vamos de semáforo amarillo a verde. Queremos seguir así. Exactamente. Por el bien de todos. Ya falta poquito. Una felicitación tardía a las mamás. Una felicitación a mi mamá. Hola, estoy aquí. Y ahora sí que una felicitación a los maestros por el Día del Maestro. Gracias por todos los que nos formaron, nos hicieron buenos profesionistas y también a los que nos dijeron que no íbamos a llegar a ningún lado. Esos hay muchos. Pero aún así, felicidades.
puntos aquí. A mí sí me tocó. Yo creo que a este punto ya todos tenemos así como que un maestro que dijo, tú no vas a llegar a ningún lado, niños. Si ustedes tienen un maestro así, no le hagan caso. Yo quería hacer algo, pero espérenme. Que de algo sirvan mis clases de piano. A ver, ¿sí se oye? ¿No vas a acercarle un poco más al micrófono, tal vez? No, lo está transmitiendo. A ver, va. Ok. Va. Entonces va. Feliz día de las mamás y feliz día del maestro. Hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.